Arrancamos con un urgente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Guada. Muy buenas noches. Información urgente. Tenemos en exclusiva la carta que Venezuela le envió a la familia del gendarme. Atención con esta información de último momento. A ver, Sí, vamos a compartirla, Sí. ¿la podemos ver? Sí, exacto. A ver, es una carta enviada. Es básicamente la respuesta de Venezuela ante los reiterados pedidos de información de la Argentina desde el 8 de diciembre cuando detuvieron a Nahuel Gallo. Esta carta llegó en el día de ayer. Atención con esto, son algunos datos que no se conoció hasta el momento. Llegó en el día de ayer por la mañana por WhatsApp a la Embajada de Brasil en Caracas. Una carta con fecha del 23 de diciembre de este año. Llegó recién ayer. Ayer fue 26. En esta carta lo que se dice es que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, básicamente la Cancillería venezolana, indica que Nahuel Gallo está sujeto a un proceso judicial en el país con garantías de respeto a su integridad física y derechos humanos conforme a la Constitución venezolana. Esta carta que inmediatamente fue remitida de la Embajada de Brasil al propio celular del canciller Gerardo Wertheim también señala que las autoridades de Venezuela están siguiendo obviamente el caso. Sí. Bueno, en otro sentido también... Gonza, Sí. yo diría, hoy ocurrieron dos cosas muy fuertes. Lo primero es de desaparecido, porque Nahuel Gallo era un desaparecido, ahora sabemos que es un preso, que está preso oficialmente en Venezuela. Sí. Y la otra cosa, que es dramática, es que Venezuela dijo también oficialmente que lo de la relación con la esposa y el hijo es una máscara, una mascarada sentimental para ocultar presuntas tareas de espionaje y terrorismo. Claro. O sea, Venezuela dice, lo tenemos preso, no está desaparecido, pero este señor está haciendo acciones terroristas, desconociendo, por supuesto, todos los papeles y los permisos presentados y aceptados por la carta de propia invitación. Venezuela. Exacto. Por un lado, la buena noticia es el reconocimiento oficial por parte del gobierno venezolano de que lo tienen detenido. Eso es un avance. Pero por el otro lado, la acusación que cae sobre él es gravísima y eso, por supuesto, preocupa mucho al gobierno argentino. Déjeme decir A ver, algo, Pablo. Diego, Guada, chicos. La carta que muestra Gonzalo es clave por una información que yo tengo, es que hay una vía que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, está explorando de una mediación, porque claramente el caso está teniendo una conmoción en toda la región muy grande, lo viene contando Gonzalo. Hay una vía de la Cancillería Argentina con la de Brasil para que llegue a Venezuela para tratar de darle una solución a este asunto, porque el caso está teniendo una conmoción regional importante que en Venezuela se han dado cuenta y Brasil ha empezado a jugar fuerte. A ver, lo importante de esta carta es, más allá de los comunicados, porque en algún punto los comunicados, por ejemplo, de Tarek William Saab, que conocimos temprano y hace un ratito también, donde involucra a Bullrich y a Wertheim, no dejan de ser comunicados públicos. Esta carta tiene un peso legal. De ahora en adelante, la Argentina y Brasil no van a pedir información sobre Nahuel Gallo, van a exigir información sobre Nahuel Gallo porque Venezuela ya reconoció que lo tiene detenido. Hay una carátula legal, claro. Ahí estamos viendo Este es el justamente comunicado la de la respuesta Fiscalía del General. fiscal. Y atención, Exacto. porque- Y, perdón, atención con lo que menciona Gonzalo, que no es un dato menor, porque al reconocer oficialmente el gobierno de Venezuela que lo tiene detenido, también se abre el canal legal formal. Claro. O sea que él va a poder tener un abogado defensor, Debiera cosa que poder hasta ahora no podría. Recuerdan no que el podía, otro día ¿no? yo le preguntaba a la mujer del gendarme si se había abierto en Venezuela alguna especie de expediente judicial y ella claro. desconocía. Bueno, ahora esto también para Venezuela le trae una gran responsabilidad. Porque Venezuela, de alguna manera, lo que dice ahí es, yo voy a garantizar que él esté bien de salud. Es decir, Venezuela, de alguna manera, ahora tiene que responsabilizarse si en algún momento conocemos si Gallo sufre algún tipo de lesión física, algún tipo de lesión psicológica. No es gratis para Venezuela ahora. Esto Y en es relación el con este Estado. tema también, Nahuel exacto. Gallo está pagando los platos de la atención
entre el gobierno de Venezuela, que eligió como enemigo favorito a Milei. Esto es lo que está pasando. Si ustedes ven el comunicado, básicamente es contra Bullrich y el gobierno argentino. Sí. Exacto, y no podemos tampoco dejar de observar que hasta ahora el hecho de creer que se encuentra bien Nahuel Gallo es solamente confiando en la palabra del Además gobierno es gravísimo, venezolano, ¿no? Guada, No hay están acusándolo, están desconociendo todo el material probatorio que muestra que él no estaba haciendo espionaje, que tiene un hijo, que tiene una mujer, que había pedido el permiso, que a la mujer le aceptaron el permiso para que venga el papá de su hijo a visitar a Venezuela, que la propia fuerza, Gendarmería, lo había autorizado. Todo eso que está escrito, firmado y se puede ver, lo desconoce Venezuela y dice, este señor venía a hacer acá tareas de espionaje. Y esto va a dar para largo, ¿eh? Sí, y atención, Claro. digo, porque después de esta carta que... A ver, la reunión de hoy de Huerten y Bullrich con los familiares se desencadenó por esta carta que llegó ayer a la mañana a la Embajada de Brasil. Y ahora la información que va a pedir la Argentina son 3 cuestiones que no están en la carta. En primer lugar, ¿dónde está Nahuel Gallo? En segundo lugar, ¿cuáles son los cargos formales que se le imputan? Porque el comunicado habla de terrorismo y desestabilizar, pero en ningún momento se mencionan los cargos formales. Exacto. Y en tercer lugar, el pedido de que se le permita tener un abogado legal, un representante legal permanente, algo que no pudo tener Nahuel Gallo. No, y aparte que es gravísimo porque él hasta ahora, ya 2 semanas de detención, es solo por una mera presunción. Pero no hay Estado de derecho. Solamente, es una barbaridad. Sí, a ver, Venezuela supuestamente nos por está haber No hay mostrando ninguna- otra vez Exacto. más, por Conversaciones vez número entre- 10.000, que no hay Estado de derecho. No tenía abogado. No, claro. Sí, sí. Sigue Hay sin que tenerlo, mediar a ¿no? través de Todavía, Brasil. claro. No, y hay un Fíjense dato fundamental en lo que decía Diego recién, porque lo que no puede explicar el gobierno de Venezuela es cómo le aceptaron la carta de invitación Claro. para entrar al país. Exacto. Se había especificado allí que él iba a ver a su familia, a su mujer, a su hijo, que no tenía absolutamente nada que ver con cuestiones vinculadas al espionaje. Sin embargo, Exacto. él utiliza la carta, pasa los primeros controles y de repente, en circunstancias que todavía desconocemos, lo detienen. Pero Bruno, imagínatelo en migraciones, le miran los papeles, a ver. Ocupación Pase, está todo gendarme. Pase. Pase. Claro, es que Lo exacto, dejan pasar, Lo y dejaron después pasar. lo van a buscar. Exacto. Claro, porque él tenía la Exacto. carta de invitación. Es como también lo mencionó varias veces Elisa Trota con respecto a que estaban aprovechando estas oportunidades de parte del gobierno venezolano para hacerse de rehenes Y negociar, extranjeros para después apretar. negociar. Exacto. Y a negociar. Pablo, también esto obliga a la Argentina a fortalecer su vínculo con Brasil, que está Totalmente. operando como Claro, mediador, Totalmente. ¿verdad? Por eso yo Sí. creo que acá hay un desafío del gobierno argentino. Yo creo que seguridad, que seguro va a ser más dura. Pero me parece que la Cancillería tiene que tener un rol de diplomacia, de tratar de que el Exacto. tema de Nahuel Gallo llegue a buen puerto. A mí me parece que acá Parece. tiene que haber un acuerdo para que este pobre muchacho pueda salir de Venezuela y se olvide y que no haya ni vencedor ni vencido. La diplomacia Sí, que se sea ejerza en extraditado, todo, ¿no? en todo Cuanto su antes. aspecto. Sí, bueno, escuchemos al canciller Gerardo Huerten en la conferencia de prensa de hoy. Es increíble que un país en el cual no existe ningún derecho humano vigente, ninguno, de ninguna índole, en donde es público y notorio y las organizaciones internacionales, podemos nombrar una docena de ellas, han comprobado que todo esto se está ejerciendo de una manera y con una impunidad increíble. A veces nos preocupa el silencio. Nosotros sabemos lo que es eso en la Argentina. Y el silencio ante una violación flagrante de los derechos humanos, como ocurre diariamente en Venezuela, como ocurre en las cárceles, este señor Tarek Swab no tiene autoridad para decir una palabra porque él es el artífice de permitir estas violaciones de derechos humanos a niños, a niñas, a hombres y mujeres. Bien. Bien. Bueno, Bueno, ahí lo hay estábamos lo que escuchando pasa es que por contundente, arriba ¿no? estas declaraciones son fuertísimas,
y por abajo van a tener que negociar algo vía Brasil, porque si no, el pobre Exactamente. Nahuel va a estar mucho tiempo ahí. ¿eh? Los canales un acuerdo- diplomáticos vienen trabajando. Hay un acuerdo hace de semanas, cooperación, ¿no? Guada, Diego, Pablo y Bruno. A ver, los países miembros del Mercosur tienen en algún punto la obligación, por haber aceptado formar parte del Mercosur, darse apoyo consular en caso que otro lo necesite. Eso es lo que está haciendo Brasil hoy por hoy. Hoy, si uno habla con diplomáticos brasileños o argentinos, no hay ninguna duda que Brasil le va a dar el apoyo consular y la representación legal que necesita la Argentina en Venezuela. Después, en términos políticos, Lula tiene que maniobrar también, porque Lula no puede romper relaciones de diálogo con Nicolás Maduro. Hoy es el principal interlocutor que hay en la región, entonces también tiene que tener una cintura política para ubicarse un poco cerca de la posición crítica a la comunidad internacional, pero no alejarse tanto de Nicolás Maduro. Y atención, porque Venezuela ya lo está escalando a niveles estatales / presidenciales cuando Tarek Saab, el fiscal, acusa también a Bullrich y a Wertheim de ser parte del engranaje que el chavismo entiende como un grupo terrorista para desestabilizar a Venezuela. Eso lo dice el propio fiscal de la Nación, Tarek William Saab. Bien. Bueno, Muy bien, clarísimo. Guada. Vamos a seguir de cerca este tema, Diego, por supuesto. Bueno, ¿te liberamos? Adiós. Hasta ¿Qué, el año que qué viene. mejor momento que este, ¿no? Me saco la correa. Para vos. No sé dónde ir con tanta libertad. Te Chau. liberamos, te sacamos el pretal. Chau, nos vemos. Chao, buen fin. Uy, no. Yo que soy vegana, imagínense ver esta imagen. Bueno, menos mal que está generada por inteligencia artificial, pero no es casual porque está basada en las declaraciones de Rodolfo Aguiar, titular de ATE. Le va a quitar la motosierra a Milei y va a cortar cabezas. Escuchemos lo que dijo. Graves amenazas, ¿eh? Escuchemos. Yo creo que el 2025, bueno, tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les empecemos a cortar la cabeza a ellos. Tiene que ser el año en el que logremos que la estabilidad vuelva a ser un derecho en el empleo público, que se recupere el poder de compra, el poder adquisitivo que han perdido los salarios y las jubilaciones. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, grave amenaza, ¿eh? Quiere cortar cabezas el titular de ATE, lo analizamos, le damos la bienvenida a Bruno Giacono, a Diego Recalde, a Pilar Ramírez, diputada, presidenta del bloque en la legislatura de La Libertad Avanza, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, muy buenas noches. Y a Jorge Jacob, analista político, que por supuesto siempre nos va a dar su brillante mirada sobre todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrió durante este año. Los quiero escuchar con respecto a esto. Por supuesto, sabemos de dónde viene, ¿no? Están perdiendo el negocio, los líderes sindicales muerden de cada empleado público, tanto UPCN como ATE, los gremios de los empleados públicos. Cuanto más empleados públicos para ellos es mejor. Por supuesto, entendemos su enojo, pero esto es una amenaza, directa. Y lo que es llamativo, Guada, es que hay 53.000 contratos que vencen ahora el 31 de diciembre. Mirá qué forma de negociar, ¿no? Digo, es muy llamativa de qué manera se para el sindicalista, digamos, el líder de ATE ante el gobierno de Milei cuando tiene que renovar 53.000 contratos, que es igual un es número genial que más haya que dicho, importante. que haya dicho, le robamos la motosierra. Nunca pueden comprar nada, todo tienen que robarlo. Son saqueadores de alma. Pero es un muy buen pie, es un muy buen pie para El pez recordar. por la boca muere, Siempre ¿no? estos mueren por la boca. Pero es un muy buen pie para recordar que este año se dieron de baja más de 30.000 contratos en el Estado Nacional y, digamos, él habla Y justamente claro, de le esa baja motosierra. los ingresos a Claro. Aguiar, ¿no? Muchachos, hay que salir, hay que trabajar. ¿Qué va a hacer? Yo decía, bueno, en una de esas, si roban la motosierra, por lo menos que
vayan a una maderera a trabajar, ¿no? Y la usen para algo útil, Pero ¿no? viste cómo la agarran. Ya te cuentan que ni la motosierra saben cómo se saben prende. agarrar. No, Hace mucho claramente. tiempo que esos no trabajan. Claro, se notó cómo agarran la motosierra. Exacto, viven de la Aparte, nuestra, estamos ¿no? trabajando- Acostumbrados a que el Estado lo único que hacía era crecer en cantidad de empleados y entonces sus ingresos eran automáticos. Era solo sentarse y observar cómo crecían sus ingresos, ¿no? Sí, Pilarte. No, que además estamos terminando, la verdad, que un gran año, un año en paz, un diciembre como hace mucho tiempo Sí, que claro, no estamos. lo toleran. Y la verdad es que esta gente tiene que entender que ha habido un cambio de época, que el tiempo de ellos terminó, que tenemos un presidente que tiene lo que tiene que tener bien puesto y que la verdad que estamos todos tratando de sacar el país adelante. Entonces la verdad que con estos comentarios, más que avanzar, retrocede. Exacto, le hacen el Le hacen juego mal a al- Milei, le ¿no? Le hacen el juego también a la libertad avanza. George, te quiero escuchar. ¿Hay un cambio de época o hay un cambio de época mientras más o menos la economía responda y si la economía responde se vuelve todo para atrás? Mira, lo que pasó diferente el año pasado, ¿no? Cuando los argentinos tomamos decisiones electorales, respecto de años anteriores, es que los argentinos esta vez eligieron, te diría, la menos psicopática de todas las campañas, ¿no? Al menos psicopático de todos los... Te diría de los candidatos, pero prefiero decir de las campañas. Después veremos al candidato. ¿Por qué? Porque las campañas electorales en Argentina eran un juego donde siempre el candidato te decía, vos votame a mí que yo te voy a llevar al paraíso sin dolor. Claro. Bueno, después de 200 años, los argentinos, de probar con el pediatra, de probar con el homeópata, de probar con la meditación trascendental, con las flores de Bach y con la medicina de las, Con el mano santa, de las hierbas, ya. con los manos santas también, esta vez decidieron ir al traumatólogo o al kinesiólogo, que dijo, muchachos, vengan a mí, son 48 sesiones, les va a doler un montón. Les va a doler un montón. Y únicamente si se la bancan, el premio está al final. No si se caen en el medio. Muy bien. Son 48 sesiones, digo, porque es una por mes, supongamos una por mes durante 4 años. Van 12. Y da la sensación de que el yo de los argentinos que lo eligieron está igual que cuando eligieron eso en la segunda vuelta. Ahora después si querés lo hablamos en términos de números. Sí. Pero hay argentinos que por haber elegido a Milei o por pretender obturar la vuelta del pasado, todavía están en ese mismo lugar emocional. Están creyendo que el dolor tiene sentido, Guada. Perfecto. Ahora- O sea, todavía es más importante la esperanza que, bueno, el costo que estoy pagando. Exactamente. Ahora, hay que advertir esto. Para entender cómo funciona el dolor, que me parece que el gobierno no lo entiende. El gobierno cree y dice que si vos a un ser humano le explicás cuál es el premio al final, es decir, le explicás el racional de un esfuerzo, el ser humano llega hasta el final. Claro. Y entonces todos podríamos dejar de fumar o todos llegaríamos hasta el final en las Exacto. dietas. Sería todo fácil. Y no es, ¿no? Claro. Yo fumo, quiero dejar de fumar, tengo razones tremendas para dejar de fumar. Arranco y a veces me quiebro a la semana 4, a veces Claro. a la 8, a veces a la 10. ¿Por qué? Porque el yo se cansa, se agota, se distiende. Bien, los argentinos no es la primera vez que torcemos hacia este lugar. Hacia Está achicar buena el la Estado. analogía, porque somos adictos al déficit fiscal. Somos adictos a la inflación, es un mal menor. Al gasto. te digo. Mientras me des papelito, por lo menos siento que me estás dando papelito de color, pero por lo menos tengo algo para gastar, ¿no? Absolutamente. Y de vuelta, somos seres humanos en tanto y en cuanto el esfuerzo a veces se nos agota y entonces torcemos para el otro lugar, nos arrepentimos, volvemos a fumar, rompemos la dieta. Entonces van 12 sesiones de las 48, a la gente parece que se le esté bancando, sí. ¿Eso es garantía de que van a bancarse las 36 que faltan? No. No, claro. No. Atención. Claro. Bueno, ¿pensás que el gobierno tiene claro eso? No. ¿O ya está como ya está? No. La tengo atada, estoy tan con ánimo No, Guada. triunfalista. No, yo tengo garantía de que no lo tienen claro. Aún así, aunque lo tuvieran claro, me parece que tendrían que hacer lo que están haciendo. Que es entender que si vos le pedís al 55% de la población que nade desde Buenos Aires hasta Montevideo, tenés que entender que no todos van a llegar y tenés que asumir el costo de que una parte se va a ahogar y no llorarla. ¿Por qué? Porque ya lo hizo Macri. Macri entendía que había una frontera de dolor tolerable para los argentinos y le agarró cagazo, se puso cagón cuando la gente empezó a poner un pie del otro lado de la frontera y entonces le agarró miedo, empezó a trazar con el sistema político, empezó Claro. a liberar el gasto. Es cierto. Entonces, Milei de alguna manera tendría que desconocer lo que yo estoy diciendo si quiere una transformación profunda y pagar el costo de opinión pública. No tratar de evitar el costo de opinión pública. Eso sería cambiar el espíritu del tiempo. Claro. Cuando llegue ese momento, ¿no? Bueno, además hay una cosa interesante que él señaló. Igual estamos en una época evolutiva. Ya la gente, hablando de Macri,
no se banca el maullido. Quiere a un león rugir. Y fíjate que a nivel felino se está pidiendo otra cosa. Ya no un gato que maulle, sino un león que ruja. Está bien. Que ruge está bien. este Claro, león, ¿eh? ¿por No qué? tiene Porque miedo. quiero a alguien que vaya para adelante en serio y me diga Claro. la verdad. No, y Vamos además a ver desnuda- cuánto este rugido se banca. A mí me da la impresión que mucho más de lo que creemos, pero soy un optimista patológico. Pero lo cierto es que el maullido de Mauricio ya no funciona. Sí. Queremos rugidos. Es Y cierto. además hay un El desnuda. gradualismo no funciona. Por eso el maullido. Demostró que no. Claro, sí, El la maullido ya no tibieza, funciona. La tibieza, yo creo que Claro. eso es la tibieza. Este es un Queremos la uña del gobierno. león, no la uña del gatito. Este es un gobierno donde no hay tibios. Este es un gobierno que va adelante y paga los costos que haya que pagar, no le importa. Sí, Si, por ahora. Tiene claro que el Año que camino- viene, o sea, ya a la vuelta de la esquina, año electoral, le va a empezar a importar. un Es que hasta poco ahora no más. hubo costos, te diría. Claro. ¿no? Hasta ahora no hubo costos. Hasta ahora la actitud de Milei ha demostrado que del otro lado no tiene nada, que no hay sistema. Claro. Que todo aquello que parecía intocable y amenazante y tremendo, vos le metés un dedo en la oreja y van a Baraja. Y hablo de los sindicatos, y hablo de Beliboni, y hablo de los planes sociales, y hablo, todo. Que Beliboni haya declarado, que era el matón de la cuadra, que haya declarado no hago más manifestaciones porque Patricia me pega, es un espíritu del tiempo hermoso. Es absolutamente Qué maravilloso. Ay, goce me mata. sentí cuando lo Que lo- dijo. Me que lo- mata, me que mata. los me intendentes mata. del conurbano, que hace 10 o 20 años atrás los veíamos como personas que podían hackear, que podían sitiar la ciudad de Buenos Aires, mandarte 20 micros, te tenés que ir en helicóptero. Hace 2 meses y medio para pedirle plata Exacto. al gobierno fueron los intendentes a la puerta del Ministerio de Economía con un cartelito que decía, che, mandame la plata por favor, los mearon de arriba, no le dieron nada. Bueno, digo, Milei está frente a una oportunidad histórica que es que se está quedando desnudo, que le puede quebrar el espinazo al Claro. sistema político. Lo bueno sería que él no tenga miedo por más que pague costo de Exacto. opinión Que pública. lo pueda sostener, que es lo más difícil, ¿no? Ah. En este país. Hablando de cosas difíciles, imagínense un médano. Un médano. ¿Se puede devolver un médano? No, pero sí una jubilación. ¿Qué va a pasar con esto, Bruno? Sí, a ver, el gobierno lo que quiere es que Amado Boudou devuelva su jubilación de privilegio. ¿Qué es lo que entiende la ANSES? Que después de lo que fue la confirmación de la Corte Suprema de la Nación de su condena en la causa Chicone, no es correcto que Amado Boudou haya cobrado su jubilación de privilegio en 2021, 2022, 2023 y 2024. En rigor quieren que la devuelva retroactivo desde esa fecha, ¿sí? Desde diciembre de 2020, que fue el momento en que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena. Y atención a esto, porque Boudou, en rigor, si es que se cumple esta acción que quiere llevar adelante la ANSES, tendría que devolver 48 meses de jubilación. 48 meses de jubilación. Que esto es, mirá, la cantidad de plata es impresionante. Ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, porque tenemos que multiplicar esos 48 meses por aproximadamente 9 millones de pesos netos, que es Qué lo que le bárbaro. queda a Boudou de su jubilación de privilegio. O sea, estamos hablando de 432 millones de pesos. 432 Impresionante. millones de pesos. Impresionante. Sí, no es un médano, ya Con es el una- balneario Exacto, entero es lo que el va a tener que balneario. devolver. Antes de pasar a los datos de Cristina... Estamos porque también hablando de una persona condenada, ratificada por la Corte por la Suprema Corte. de Justicia, ¿no? Digamos, no hay un ente superior, no puede haber una Nada, confirmación ya superior a lo de la Corte. 5 años de prisión y 10 meses. 5 años y 10 meses de prisión para Boudou. Antes de pasar a Cristina, porque también tenemos para contar información respecto de lo que quiere el gobierno con la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, un dato. La ANSES está consultando con la Procuración del Tesoro cómo hacer para poder recuperar este dinero. Lo que se está analizando es hacer una presentación ante la justicia social. Entiendo yo que la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, ya dieron el visto bueno, entienden que Boudou no tendría que haber cobrado esta jubilación, que está, por lo menos el gobierno lo que insiste es que es una cuestión de honor y que si Boudou está condenado, Claro. no podría cobrarla, así que hay el visto bueno, está el visto bueno de la Procuración del Tesoro. Pero atención, porque Cristina, ¿dónde vive, Guada? Bueno, ¿Dónde vive? depende de dónde le conviene fijar domicilio, ¿no? Se Exactamente. supone que en el Calafate para cobrar Sí. el plus por Patagonia, pero en realidad Porque Cristina vive acá, en se Constitución. suponía, A en tres realidad, en Recoleta. En Recoleta. Ahora se había mudado. No, pero pará, se no, mudó no, a no. Constitución, me No, de hecho Claro, los se invito. mudó después del- los invito a ir después del- ahora, van a ver todos los efectivos de la federal. Está acá en la casa Tenés de razón. Florencia. En la casa de Claro. Florencia. Sí, sí, en la casa de Ah, que dicho sea de Pero- paso, Florencia está gastando unos
como unos 10 millones de pesos en 2 cuadros, pagó en efectivo, desde adentro Mirá. de un auto. Mirá la Mandó a la custodia, eligió los cuadros desde lo había elegido por Instagram, mandó a la custodia con los 10 millones de pesos y compró 2 cuadros muy lindos en una conocida casa de decoración Mirá de esta vos. ciudad de Buenos Aires. Mirá qué en datazo. efectivo. En efectivo. Qué dato, ¿no? Que sea en efectivo, qué cosa. Los políticos pagan siempre en efectivo y los hijos de políticos ni hablar. Pero hablando de la familia Kirchner, Guada, como te decía, Cristina vive acá, muy cerquita, a 2-3 cuadras del canal, es decir, en plena ciudad de Buenos Aires. Pero atención, porque la ex vicepresidenta, expresidenta de la Nación, cobra un ítem millonario, cobraba un ítem millonario de 6 millones de pesos por zona austral. ¿Por qué? Porque ella fijó domicilio en Río Gallegos. Ese es exactamente... Sí, claro, con la tuya contribuyente falta que nos diga Cristina, ¿no? Yo quiero que vean, ahí lo dice con total claridad, bonificación zona austral, son 3.200.000, pero si a esto le sumás la jubilación por expresidenta, esta es la que estamos viendo, la pensión, si le sumás la jubilación por ser expresidenta, te va a dar casi 6 millones de pesos que cobraba por zona austral. Cobraba la zona austral a pesar de que vivía en plena ciudad de Buenos Aires. Una vergüenza. Bueno, Una vergüenza. Bueno, para vivía en el sur, Lancés. en la ciudad de Buenos Aires, desde ahí lo justifica. Claro, era por eso, era Claro, austral. vivía en el Era sur. en la parte austral de la ciudad de Buenos Aires. Para Lancés, esta situación podría configurarse en un delito de defraudación contra la administración pública, porque de alguna manera Cristina claro. dijo vivir en un lugar que no era en rigor su domicilio verdadero, ¿sí? El domicilio actual. Ella vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y están buscando la manera, también con la Procuración del Tesoro, también con el abogado del Estado, que es Barra, la manera de recuperar parte de este dinero. Ellos entienden al menos, hay 2 opciones para recuperar esta zona austral que cobraba Cristina Kirchner. Desde que se cometió el delito por el cual ella fue condenada, al menos, no condenada, confirmado por la Cámara, confirmado por la Cámara en la causa vialidad, es decir, desde que se cometió el primer delito en el año 2009, cuando Vialidad le asigna los primeros contratos a Lázaro Báez, o desde que la Cámara confirma su condena en la causa vialidad. En segunda instancia falta, por supuesto, la confirmación de la Corte Suprema de Justicia. Si es esta segunda opción, sería simplemente recuperar los últimos 2 meses, digamos. Si fuese la primera opción, estaríamos hablando de valores muchísimo más importantes. Encima, a eso se suman los 164 vuelos que Cristina hizo con los aviones de la flota presidencial, investigación que hicimos con Federico Teijeiro, 164 vuelos con un valor aproximado que pagamos nosotros cuando no le correspondía irse todos los fines de semana a Calafate a descansar, de 5 millones de dólares. Así que hay que sumarlo, ¿no? Lo que me gustaría todo sumar dinero en nuestro. este caso a Pilar y preguntarle, ¿está bien que sigan existiendo las jubilaciones de privilegio? ¿Está bien que una persona como Vudú, condenado, digamos, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, haya cobrado durante 4 años la jubilación de privilegio cuando, digamos, la justicia la encontró culpable y le dio una condena de 5 años y 10 meses? No deberían existir, No aunque, está bien. Claro, de hecho, aunque no tenga causas, el presidente no ya debería renunció. No deberían existir exactamente, ni aun cuando existieran causas. ¿Cuál es el privilegio? El presidente se pronunció en este sentido. De hecho, él ha renunciado a su jubilación. Pero bueno, estos son parte de esos privilegios que constituyen la casta o el partido del Estado. Y que yo no comparto lo que ustedes decían. Yo creo que el presidente las tiene bien puestas y paga los costos y va a seguir pagando los costos porque no le tiene miedo y porque vino realmente a cambiar la Argentina. Aún cuando los vientos sean en contra o aún cuando se haga difícil, él sigue firme y ahí va a estar. Bueno, esperemos que se enteren los legisladores, ¿no? En el Congreso, sobre todo en el Senado, que se enteren de esta postura. Programa, se vienen, ya estamos tirando algunas bombas, pero quédense porque se vienen unas cuantas bombas más. Vamos a terminar con toda la temporada 2024 de la vez. No podía ser de otra manera, pero por supuesto que también estamos atendiendo la coyuntura política y hoy se oficializó y lo hizo en conferencia de prensa, una presentación. Jorge Macri, mirá, escucha el sonido de la tijera, escuchemos a Jorge Macri que lo anunció él mismo, a ver.
porque los plazos y los tiempos que la ley establece nos obligan hoy a tomar una decisión importante. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en dos cosas: en el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es, sin duda, la mejor decisión que podemos tomar, porque nos va a permitir, entre otras cosas, ahorrar más de 20.000 millones de pesos en una elección que, en general, en lo legislativo nunca tiene una competencia real dentro de los espacios políticos. Sí, escucho. Queremos entonces que esos 20.000 millones de pesos, ese dinero, no salga del bolsillo de los porteños y podamos, desde nuestro presupuesto, utilizarlo en otras prioridades. Bueno, obviamente polémica decisión, porque muchos dicen, sobre todo en el gobierno, en La Libertad Avanza, bueno, en realidad están pensando, como lo dijo la propia Patricia Bullrich, están pensando en la conveniencia de la casta política y no en la conveniencia de la gente que la hacen ir a votar otra vez, que va a salir más caro. Hay mucha polémica con esto, Pilar, que se está hablando dentro del bloque de La Libertad Avanza, que además va a ser foco de todas las miradas en un año electoral en donde se está disputando mucho en la Ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO. Mira, Guada, la verdad es que si realmente fuera una cuestión económica, como dijo el jefe de gobierno, y fueran un ahorro de 20.000 millones de pesos, no entendemos por qué desdobla las elecciones. Porque esas elecciones desdobladas también hay que pagarlas. También le cuestan al porteño por encima de los 30.000 millones de pesos. Con lo cual es, por un lado te saco, pero por otro lado te cobro. Y la verdad es que los porteños, más allá de que no quieren ir a votar dos veces, y más allá que por qué hay que pagar este desdoblamiento, que como dije, obviamente se paga, ¿en qué beneficia al metro cuadrado de los porteños? ¿En qué le cambia la vida a los porteños? Él habló, el jefe de gobierno, de una agenda de temas que le cambiaban la vida a los porteños, que había que pensar en los temas que realmente le interesaban a los porteños. Y la verdad es que yo creo que si uno le pregunta a cualquier porteño si le interesa si las elecciones se desdoblan o no, te va a decir que le importan que los presos no se sigan escapando, que la ciudad esté limpia. Claro. Esos son los temas que realmente le interesan a los porteños y que me parece que no son los que está mirando el gobierno de la ciudad Ahora, de Pilar, Buenos Aires. Vos recién decías que no entendías este doble juego, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Envía el proyecto para eliminar las PASO, pero a su vez desdobla, lo que genera un doble gasto. ¿Le van a votar en la legislatura la eliminación de las PASO? Mira, nosotros fuimos los primeros que hablamos de eliminación de las PASO y presentamos un proyecto en tal sentido siguiendo la línea del gobierno nacional. Y en ese momento el jefe de gobierno dijo que él no estaba a favor de la eliminación de las PASO, menos en cambiar las reglas en un año electoral, y que eso tenía tufillo raro. Entonces yo ahora preguntaría si esto no tiene tufillo raro. ¿Pero se la van a votar o no? Si es una eliminación, obviamente que sí, estamos contentos porque ha tomado nuestro proyecto. Ahora, si es una suspensión, que además deberíamos entender cuáles son los términos de la ley porque todavía no hemos visto el proyecto, suspensión a nosotros nos parece una especulación política también. Cuando me conviene, las dejo, cuando no me conviene, las quito. Bueno, pero con lo también, cual, sigue por siendo... supuesto que el gobierno nacional también está pensando en su conveniencia. Electoralmente le conviene a Milei no tener internas, elegir todos los candidatos a dedo. Pero el gobierno nacional habló de eliminación de PASO. Y nosotros, como te dije anteriormente, estamos completamente a favor de la eliminación de las PASO porque no creemos que... Esa decisión de eliminar las PASO a nivel nacional también tiene que ver con una conveniencia política. No, tiene que ver con que conviene a la Libertad Avanza. No, tiene que ver con que es un costo altísimo y que ha quedado demostrado que es una encuesta y que, como dijimos nosotros, es un tema privado y que lo decidan los partidos políticos y la paguen con la de ellos, no la paguen con la de todos nosotros. Vos lo que entendés, Pilar, es que la decisión de Jorge Macri de anunciar el desdoblamiento es para que el día que vaya el elector a votar no vea una boleta de Adorni y se termine inclinando por La Libertad Avanza. Digamos, eso es lo que ustedes entienden, que pasó, digo. Nosotros
entendemos... Vamos a decir las cosas como... No, a ver, yo te puedo hablar por mí y por lo que nosotros pensamos. El jefe de gobierno puede pensar cuáles o expresar cuáles son sus razones. Nosotros creemos que no tiene sentido suspender por un lado las PASO o eliminarla, veremos cuál es el proyecto, pero por otro lado desdoblarla. ¿Por qué no se pueden modificar las PASO? Porque, a ver, más allá de que está claro que este sistema no funciona, que genera mucha desestabilización política, que pasen 2 meses entre que se sabe el ganador y haya la primera vuelta, más allá de todo lo que sabemos, lo que cuesta, etcétera, es cierto que genera cierto grado de democratización en los partidos políticos y que es una mejor opción que haya internas en los partidos a que no las haya y haya un líder eligiendo a dedo. Ahora, la idea tendría que ser también modificar, que haya internas en los partidos, que no sean obligatorias, que vayan los afiliados, digamos, como es en muchos países del mundo, y es un sistema que está probado, ¿no? ¿Por qué tenemos siempre que los argentinos que inventar la pólvora, ¿no? Me imagino desde, por ejemplo, el análisis político. ¿Por qué el gobierno no propone modificar las PASO en vez de eliminarlas? Mira, Guada, lo primero que hay que entender es que el 65% de los argentinos está a favor de eliminar las PASO. Yo estoy en contra de la opinión de los argentinos. Me parece que son un buen instrumento, que el espíritu del instrumento es claro, bueno. Que puede ser perfectible. Claro, me parece que no tendrían que ser obligatorias, como vos decís, pero prefiero el sistema de PASO a las internas radicales de antes, donde 4 tipos en un bar, en un escritorio, decidían cuánta gente había votado y agregaban 0. Ni hablar de las internas peronistas con un 38 en la cintura. Bueno, nada. Prefiero esto. Ahora, Con PASO no son muy diferentes tampoco, ¿no? Lo cierto... Tampoco ha sido un instrumento que ha resultado, que ha tenido... Claro, ¿por qué? Depende del Porque partido, culturalmente no encajan con los argentinos. Exacto. Culturalmente no encajan con los argentinos porque a los argentinos no nos gustan los espacios donde haya debate interno. Nos gustan, como vos decías, los espacios donde hay un macho alfa o una hembra alfa que tiene un anillo para dominarnos a todos. Es verdad, sí. Y entonces esa persona nos hace sentir fuertes. Sí, nos hace sentir seguros, ¿no? Tener un caudillo y después fuerte. nos agobia. Claro. Y entonces vamos en un trámite... Vos imaginate... dentro del mundo liberal, que teóricamente la filosofía liberal sería una filosofía donde todos pueden plantear sus ideas. Que yo imagínate si Villarroel le sale en una interna a Milei. Claro. Sería, para la política de la Argentina sería muy sano y sería una gran genialidad y sin embargo todo el mundo lo viviría con un gran pánico y un gran miedo, digamos. Tal cual. Entonces, son un instrumento que está bueno y los argentinos no lo quieren porque no encaja culturalmente con nosotros. Y te digo, Guada, acá el gobierno porteño insiste en que el desdoblamiento de las elecciones no va a implicar más gasto. Ellos insisten con un ahorro de 20.000 millones de pesos e incluso también instan al gobierno nacional a que avance con la eliminación de las PASO, que sería un ahorro de 200.000 millones de pesos. Pero bienvenido que estén a favor de la eliminación de las PASO. Nosotros fuimos los primeros que lo propusimos y el gobierno nacional también. Ellos se pronunciaron hasta hoy en contra de la eliminación de las PASO. Claro. ¿Qué opinión El jefe de gobierno lo que aducen en el gobierno de la ciudad es que en el caso de, como sería una PASO legislativa, no tendría sentido la PASO legislativa porque en realidad lo que se estaría analizando es el orden en las listas, digamos. Bueno. No es que, claro, no es que hay una interna verdadera. No, obviamente, a ver, hay un foco de tensión y de conflicto muy fuerte y en particular también lo que dicen en el gobierno de la ciudad es... parecería ser ahora que la Libertad Avanza está muy preocupado por cuestiones de la ciudad, pero no opina sobre la deuda que tiene Nación con Ciudad por el tema de coparticipación. Hay un ida y vuelta que está muy... Hoy el jefe... Parece que recién ahora el jefe de gobierno se involucra en los temas que tienen que ver con la autonomía de la ciudad, porque ellos hace 17 años que son gobierno y 4 coincidieron en que fueron gobierno nacional y no se preocuparon por nada de la autonomía de la ciudad. Este gobierno, sin embargo, fue el único que se preocupó por la autonomía de la ciudad. Es el que empezó, el que transfirió las líneas de colectivo, el que empezó con el traspaso de la justicia laboral. Bueno, habían hecho el traspaso de la policía, ¿no? Bueno, también, pero no es menor, pero fue un solo traspaso. Sí, ¿no? Y quedan... Y la verdad es que al porteño no le cambia la vida. Estamos sepultando el acuerdo. ¿no? Estamos sepultando el... No, porque, a ver, nosotros estamos hablando de un tema específico de la ciudad y que tiene que ver con esto que digo yo, con el metro cuadrado del porteño. ¿En qué le cambia la vida? El desdoblamiento y la eliminación o la suspensión de la PASO. Ellos hablan de suspensión de la PASO. Después,
acuerdo tiene que ver con una estrategia del partido a nivel nacional. Qué difícil. Se va a qué decidir difícil que va a ser nivel nacional. El problema Qué que... difícil que va a ser eso, ¿no? Perdón, Guada, el problema que acuerden en todos los distritos. Bueno, el presidente fue claro, en todos. Bueno, por eso. Sí, bueno. Imposible que acuerden en todos. Y aparte, O sea, de por sí Jorge va a ser estaba difícil. en contra de desdoblar tiempo atrás y ahora está a favor, con lo cual Por eso, hubo de un acuerdo a lo desdoblamiento que- de la moral de Jorge, ¿no? Ahora hay dos morales. Bueno, Jorge también había dicho que no iba a ser candidato Vos por viste la ciudad cómo de es, Buenos ¿no? Aires, ¿no? Lo que desata era este- intendente de Vicente del Perdón, lo que- Volvió a todo. desdoblar la moral también ahí. Lo que desata Todo se este... desdobla en la política. Siempre. Lo que desata este problema no es una discusión real sobre nuestros mecanismos institucionales ni tampoco sobre el dinero. Lo que desata este problema es que el Cambiemos, que sacó 42 puntos en las elecciones contra las cuales vamos a comparar estas, que sacó 42 puntos y las ganó, inclusive en la provincia de Buenos Aires, ahora está midiendo 10 o menos. Lo están midiendo ahora. A nivel nacional, ¿Y qué pasa con el Lustó, Cambiemos que fue que el gran medía adversario 42, que perdió por poco margen? como todo el grupo donde incluye a los radicales. el Cambiemos que ganó las Que ganó las elecciones elecciones, legislativas ok, hace claro. 4 años, sacó 42% y ganó la provincia de Buenos Aires por un punto y ahora- medio. Y ahora mide 10. Esto es lo que te desata el preguntaba Cambiemos. qué pasa con Lustó, que perdió por muy poco margen con Jorge Macri. ¿Cómo está la imagen de Lustó hoy en la ciudad de Buenos No, Aires? estaba muy mal. La última vez que lo vimos ya no, digamos, hoy no tiene demasiado sentido porque está como muy retirado. La última vez que lo medimos estaba como a contrapelo de toda la opinión pública, de los unos y de los otros. Lustó en los últimos Claro. tiempos fue un hombre no reconocido por ninguno de los dos bandos, digamos. Exacto. Está Tal en cual. un tercer Sí. lugar. Bueno, un récord, ¿no? Que se ganó, que lo odie todo el mundo. Que lo visto. Tiene su mérito también. Total, sí. ¿no? Losto, en realidad. Tiene Sí, Pero además, Pero además, Guada, perdió. no yendo a Lustó, sino a lo que él intenta representar, que es el radicalismo, hay que entender que menos del 2% de la opinión pública se denomina a sí misma radical y que en términos de intención de voto no alcanza tampoco el 3%. Y esto pasa con el radicalismo y con el peronismo. Acordate que la lista 2 y la lista 3 no presentan candidato a presidente per se hace 25 años. Acordate que si vos vas a una unidad básica o a un comité radical, te das cuenta de que hicieron rampas para que entren los militantes porque tienen movilidad reducida. Y si querés ver la edad, le tenés que hacer carbono 14, más que preguntársela porque se la olvidaron, ¿entendés? Hay algunos jóvenes también. Alguno hay. Bueno, algunos evolución, jóvenes. está... De hecho, Esta algunos pueden- evolución- Alicia Pañales no sé. Pero hay algunos jóvenes Sí, de la sí, sí. legislatura. Tampoco seas cruel. Está la UCR Tampoco seas cruel. Revolución. No, y hay algunos jóvenes también. Y sobre todo están todos los camiones odontológicos de la UBA estacionados en la puerta de Pero mirá que UCR Suárez Lastra Revolución. no es joven ya, digamos. No, pero digo, una gran parte de nuestra conversación sobre política tiene que ver con cosas que ya no existen. Claro, La verdad que está tiene que ver con buenísimo, cosas que claro. Exacto. Bueno, hablando de cosas que ya no existen y cosas que van a dejar de existir, señores. Información urgente. Cómo me gusta dar este tipo de noticias, y más un viernes, y más el viernes en que nos despedimos de la vez 2024. Por supuesto, seguimos en el 2025. Atención con esta información, primicia, exclusiva, y además generada por este programa, generada por La Vez. A raíz de la investigación que hicimos sobre la Administración General de Puertos, el gobierno está ya, en los próximos días, disolviendo este ente foco de corrupción desde hace décadas y sobre todo en los últimos años, en donde daba cuenta justamente de nuestra investigación los funcionarios que continuaban todavía al día de hoy y continúan todavía al día de hoy, generaban gastos Con sueldos millonarios, ¿no? con sueldos millonarios todos, incluso funcionarios que habían generado el déficit porque eran los que firmaban los gastos en un ente que tenía una empresa del Estado que maneja los puertos, el puerto de Buenos Aires y la hidrovía. Atención, porque la hidrovía también va a dar novedades en los próximos días. Y les decía, un ente que tenía hasta el 2021 superávit, 28 millones de dólares de superávit, y se despidieron el 2023 con 45 millones de dólares de déficit.
que no debería existir porque tienen todos los ingresos en dólares, las tarifas del puerto de Buenos Aires, y sin embargo todos los gastos en pesos, con lo cual lo difícil era que diera déficit, y lo lograron. Y esos funcionarios que continúan al día de hoy, lo mostramos, ahí estamos viendo la nota que escribí para el portal tn.com.ar, en donde tienen todos los detalles, lo puede consultar. Le estábamos mostrando el borrador del decreto que va a disolver la AGP en los próximos días y la va a fusionar con la Subsecretaría de Vías Navegables. Dos entes que funcionaban en paralelo, en donde muchas veces se superponían sus funciones, generaban más gasto y además con altas sospechas de corrupción y de irregularidades y de casta portuaria que viene hace muchos años del sector, sobre todo del masismo y del Instituto Patria. Bueno, se va a disolver la AGP y se va a fusionar y hacer otro tipo también de reformas más allá de la mera formalidad en los próximos días, y va a dar nacimiento a lo que se va a conocer como ANPIN, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Así que información exclusiva, adelanto de TN. Continúa la motosierra del gobierno, y en este caso sobre un sector cooptado por el masismo desde hace muchos años. Y seguimos con información urgente. Iba a decir una universidad menos, pero no, es un boliche menos, ¿no, Bruno? Sí, Guada, a ver, el fiscal Carlos Stornelli pidió desalojar el edificio boliche de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. El edificio, recuerdan que todos conocimos que las autoridades del Ministerio de Justicia llegaron allí y se encontraron con que, en rigor, ese lugar estaba asignado para que funcionara una dependencia de la Universidad Madre de Plaza de Mayo, y era esto que ustedes están viendo ahora: un gimnasio, un boliche, un lugar donde se brindaban de alguna manera clases de baile para chicos, pero que también se ven bolas de boliche, luces. Allí funcionaba de todo menos una universidad. Pero recuerden ustedes que allí vivía una familia que tenía una gallina, que tenía una especie de bar, que le daba de comer a los chicos, que la mujer no sabía. Cuando le radio de Delía. La radio de Delía. Cuando le preguntamos específicamente cómo había llegado allí, esta mujer no tenía ningún tipo de papel. Ahí están viendo la gallina que estaba dentro de este edificio de la Universidad Madre de Plaza de Mayo, asignado a la Universidad Madre de Plaza de Mayo. La mujer no tenía ningún tipo de documentación, absolutamente nada. Bueno, el fiscal Carlos Stornelli, a raíz de un pedido que hizo el Ministerio de Justicia que conduce Cunio Libarona, ordenó el desalojo del lugar, ¿sí? Porque esto es una dependencia. ¿La cantidad de metros cuadrados de este edificio, pisos, alguna característica como para tener dimensión, ¿no? Porque esto No, es un lugar muy importante. De hecho, eran 3 pisos asignados a la universidad. Mirá, fíjate cómo estaban ahí los banners de Miles, la agrupación de Delía. Había una máquina también para cargar la SUBE. Era un lugar... ¿Cómo? ¿Para cómo? Sí, se vio recién la máquina para cargar la SUBE. La orden que emite, el pedido que emite el fiscal Stornelli, que ahora lo tiene que autorizar el juez, tiene que ver con... A ver, vamos a resguardar la prueba. Perdóname. Saquemos, fotos ¿de dónde sacaron la máquina para cargar la SUBE? Foto de Néstor, de Evo. De Evo Morales. Sí, claro, Evo no Morales. podía faltar. Pero la máquina para cargar la SUBE, ¿cómo? Walter Festa. Uy, mirá, Walter Festa, le mandamos un beso. El fiscal lo que dice es: yo necesito resguardar la prueba. O sea, todos afuera. Sí, claro. Todos afuera, porque esto es una dependencia del Estado Nacional. Pero se tomaron su tiempo para... La señora dijo que hace 20 años que vivía ahí. Es una historia insólita por donde se la mire. Mirá lo que era el gimnasio deportivo en la terraza. Y ese es el boliche. Había una barra. Recordame la dirección. Esto está en pleno centro, O sea, esto debe costar muchísimo. Nos debe haber costado muchísimo, ¿no? Pleno centro. A ver, años, efectivamente la universidad allí nunca funcionó. Esto fue asignado hace años a la universidad, pero en rigor ahí nunca hubo ninguna persona estudiando. No, claramente, ¿no? Había de todo menos estudiantes. De todo. Daban baile. Lo usufructaban. Sí, y hay algún, por supuesto, todo
informal, valga la redundancia. ¿Hay algún registro Estaba de, por usurpado. ejemplo, cuánto cobraban para utilizar esto como un boliche? No, lo la que pasa señora es de que las gallinas, ¿hay algún registro de algo? Imagínate, a ver, Guada, muy buena tu pregunta, pero imagínate que muchas de las cuestiones que ocurrían ahí es todo un mundo blue. Sí, por así claro. decirlo. Digo, te imaginarás que no había ningún tipo de factura de nada No, ahí. claro. Estamos hablando de una persona que le dijo a nuestro compañero Martín González cuando la fue a entrevistar que hace 20 años que vivía ahí, cuando le pidió el título de propiedad, dice, no, yo no tengo ninguno. Entré. Bueno, pero Claro. la gente no Ni luz, entra. ni luz. La gente no entra a lugares y se queda. Sí, qué increíble, Digo, qué increíble. 20 años esta sí. situación, ¿no? Y en el Totalmente marco- irregular. Y en el marco de esta investigación, a raíz de un pedido de Cunio Libarona, mejor dicho, del Ministerio de Justicia, es que el fiscal Carlos Estornelli pide desalojar el edificio en donde debió haber funcionado una dependencia de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. No funcionó absolutamente nada allí. En rigor sí funcionó algo, que era un boliche, no una universidad. Exacto. Y ahí está Iban la a bailar máquina, ahí está la mambo. máquina de la Ah, sube. mirá, Ahí la está, esa máquina es de la foto. sube. Esa El es la nivel de- máquina. Impresionante, qué va. El nivel de dignidad de la vivienda versus el nivel de dignidad del boliche llaman la atención, ¿no? Sí, absolutamente. Pero, ¿qué es interesante esto, Guada? Que una denuncia no quedó en la nada. Hay una investigación, se están llevando adelante medidas. Es importante determinar cómo Exacto. un bien que es de todos los argentinos, bueno, se utilizaba de esta manera. Ah, qué bárbaro. Romina Uric, ¿no? La mujer de Walter Festa, le mandamos un saludo. Me gustaría escucharlo porque la verdad que esto superó a Macondo y a cualquier otra realidad y realismo mágico Realismo que podamos trágico, imaginar. realismo trágico Realismo latinoamericano. trágico es una Acá buena desarrollamos el forma. género y lo hicimos crecer. Lo llevamos a la tragedia. ¿no? Superamos a García Pero, Márquez, pero ampliamente, ¿no? Escuchame. Es increíble. Pilar, vos que estás en el gobierno, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿estas cosas pensás que siguen pasando? Seguramente todavía deben haber cosas así. Pero bueno, por suerte se están dando a la luz y se están tratando de terminar con todas estos privilegios y estas cosas que gobernaron tanto tiempo la Argentina. Increíble. Jorge, para cerrar, primer año de Milei, según las nubes de palabras, ¿qué nota, qué calificación le cabe? Mira, te lo voy a decir respecto de la imagen positiva. Cuando se sentó en diciembre, medía 50 puntos de imagen positiva. Y ahora mide 50 puntos de imagen positiva. Está exactamente igual. En el medio subió un poquito, después a 59 como pico, después bajó 17 puntos a 42, salió Cristina a la cancha, recuperó. Está igual. Si vos ves, Guada, la línea de evolución, se la mostrás a un noruego y le decís, che, contame cómo es el clima de este país que te estoy mostrando, te dice, esto es un embole. Acá no pasó nada. No pasó nada. Ahora, chicos, o cortamos. De la conversación social participan los maníacos, los depresivos, los enamorados, los apocalípticos, y la opinión pública estuvo tranquila, estuvo bancándose la decisión que tomó todavía. Bien. ¿Ok? Muchísimas gracias Pilar, muchísimas gracias Recalde, siempre un placer, gracias Bruno, último programa del 2024 de la vez, nos despedimos, me despido yo también, nos encontramos en el 2025 y atención, domingo voy a estar con Franco Mercuriali tirando más bombas, porque por supuesto no me podía ir sin tirar otra bomba. Atención, causa judicial, allanamientos en ente público. Fraude contra el Estado. Ok, ya lo pasó. Que tiene que ver con la fibra óptica para barrios populares que por supuesto no se instaló. Pero atención, es la punta del Ay, vos me iceberg metiste de en un esto. gran negociado que tiene muchas aristas. Incluye a la aduana, incluye contrabando de bienes electrónicos que el Banco Provincia vendía entre sus clientes e incluye un dirigente del fútbol. Así que atención, porque el domingo hay para todos los gustos a las 20. Dale, con Vero, Franco dale, Vero. Mercuriali, Nos así vemos que después. Nos vemos Descansa. ahí. Que tengan un gran 2025. Nos vamos a una tanda, ¿eh?